¿Qué me diría usted si yo, como profesional de la salud, le asegurara que la psiquiatría, la psicología, los hospitales psiquiátricos, consultorios, todos estos ambientes, sí, son únicamente para velar por el bien de la salud mental y emocional de cada uno de nosotros, cómo no? Pero hay ciertos casos que superan cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza, cosas que no nos podemos ni explicar, que por más que conozcamos el diagnóstico de algún paciente y podamos prever conductas hacia dónde se orienten los pensamientos, ocurran eventos que de plano se escapan a toda lógica. El día de hoy, y gracias a las personas del área de la salud como enfermeros, psiquiatras, psicólogos, que nos han tenido la confianza de escribirnos estas experiencias y las que hemos escuchado en una recopilación que ya tenemos en el canal, con todo respeto, por supuesto. En ningún momento se romperá ni un punto del cuadro ético de ninguna carrera, téngalo por seguro. Aún así, las personas quienes nos han ido escribiendo estos relatos de verdad lo han hecho impresionados por lo que vivieron, y no es para menos. La mente humana, de verdad, no tiene límites. Y aprovechando que ya estamos imaginando el primer hospital psiquiátrico, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada hospital psiquiátrico donde toma lugar cada uno de los relatos de esta noche. Norma García, desde el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, nos cuenta esto. Me gustaría contarles una experiencia que me sucedió hace ya bastantes años. No voy a decir el nombre de la unidad en la que ocurrió, pero bueno, al menos en la actualidad es una buena opción para llevar una rehabilitación psiquiátrica. Hace muchos años, la verdad es que ese hospital era de los que peor trataban a los pacientes, y se sabía, no era ningún secreto. Pero el punto no es ese, al menos no en mi relato. En una ocasión, por allá de aquellos años, yo trabajaba como enfermera en ese hospital, y una tarde llegó una paciente de unos 24 años, muy joven, seria. El diagnóstico no me lo compartieron, y no es que debería saberlo, sino que a veces me era útil para saber si los medicamentos que le llevaba eran los correctos. Debíamos verificarlo entre el psiquiatra cuando iba y nosotros los enfermeros, si le subían o bajaban dosis, etc. En ese hospital de verdad siempre ha habido muchos pacientes recorriendo el patio, entre las habitaciones, sentados por las orillas y esa paciente en especial. Las primeras impresiones que me dio fueron unos sustos en los que se metía en los rincones más oscuros de al fondo de las habitaciones y desde ahí siempre me decía: Norma, shh. Volteaba, apenas la veía y me asustaba. Pero yo no había convivido mucho con ella y ya se sabía mi nombre. Eso me sorprendió, pero nunca le pregunté nada de eso. Solo le decía que se saliera de ahí, que caminara un ratito bajo el sol cuando me asustaba desde el oscuro del cuarto, de los baños, debajo de la cama. Y ella se salía riendo. Y miren, esto no es lo que a mí me trajo a contarles esto. Nunca supe si esas actitudes tenían que ver con lo que les quiero platicar, pero me llamó mucho la atención el que supiera mi nombre de antemano, sin que yo la hubiera conocido directamente. Hasta eso, nunca vi a sus familiares o conocidos quienes fueran a visitarla. Y luego de una semana que cumplió internada, noté no solo yo, sino otros enfermeros, doctores, el personal de la limpieza incluso, que en el patio, allá en una esquinita donde había tierra, ella se la pasaba haciendo tumbas pequeñas, como si hubiera enterrado algo. No podría decir que alguien porque eran muy pequeñas, de tamaño, no sé, como para enterrar algún pájaro o perro pequeño, solo eran montoncitos de tierra y una cruz dibujada con los dedos. Siempre le preguntábamos que quién estaba enterrado, pero nunca nos respondía. Solo se reía y se iba corriendo, y claro, yo movía la tierra con el pie, pero no era para nada un pozo profundo. Era un huequito y listo, no había nada. Hasta ahí todo bien, pero pasaron unos días, y en otra ocasión donde ella siguió cavando esas tumbas y que coincidí con ella, ahora una de las 3 que tenía hechas,
Arriba tenía trazados con los dedos, al parecer sobre la tierra, el nombre de, digámosle, para no poner su nombre real porque esto pasó, Fernanda. Yo le pregunté que quién era Fernanda, esperando que me dijera, no sé, alguna conocida suya quien había fallecido, y ella me respondió: No, es que anoche me despertó una señora. Se paró en la puerta de mi cuarto y me preguntó por Fernanda. Yo no supe quién era, le dije que no sabía y bueno, se fue. Bueno, quién sabe, probablemente andaban buscando alguna paciente porque sí, teníamos a una paciente con ese nombre. Quizás alguna doctora o enfermera iba a darle sus medicinas y total, así lo dejé. Ella se fue y yo, como siempre, moví la tierra para ver si no había algo enterrado, pero no, igual que antes. Pasaron, no les miento, tan solo 2 días. Y algo que ocurre muy lamentablemente, que casi no se cuenta de los psiquiátricos como de los asilos, es que aquí también hay pacientes muy mayores de edad, quienes tristemente abandonan y solo mandan el dinero para seguirlos atendiendo y pierden la vida aquí. O pacientes incluso jóvenes quienes también fallecen en estas paredes. Por más que tengamos seguridad en cuanto a las maneras en que puedan quitarse la vida, a veces lo logran lamentablemente. Y más por aquellos años cuando la negligencia estaba a todo lo que da. Y una paciente, de nombre Fernanda, pasados esos 2 días que les cuento, falleció. Ella tenía unos 68 años. A lo que recuerdo fue una complicación de una enfermedad ajena a su situación mental la que le terminó costando la vida. Al menos yo en ese momento no hice la conexión para nada. No iba a detenerme a pensar en eso. Hasta que, pasada una semana, de los mismos hábitos que tenía esa paciente de andar haciendo esas tumbas en el patio, a las cuales no les volvió a poner nombre, hubo una ocasión donde sí lo volvió a hacer, ahí en la tierra con el dedo. José, digámosle. Al leer esto fue que recordé aquella coincidencia tan rara, tan desafortunada, y le pregunté que si, como en la ocasión anterior, alguien le había preguntado por José. Y ella me respondió que sí, que otra vez la habían despertado, la misma señora. Una señora vestida de negro que solo supo reconocer que era mujer por la voz. Le preguntaba por José. Ella tampoco supo quién era y dice que la ignoró, que se molestó porque la había despertado y la señora se fue y ella se durmió. Y no crean, a partir de ahí, y se los juro, estuve al pendiente de 2 pacientes de nombre José que teníamos en aquel entonces. En lo personal me sentía rara de poder contarle esto a alguno de los otros enfermeros. ¿Quién iba a creer esto? Digo, había también mucha rotación de estudiantes, practicantes, y andarles contando esto como que no tenía lugar. Sería cero profesional y la verdad no era mi intención. Pero sí frecuenté un poco más a estos pacientes que les comento. El paciente mayor de nombre José tenía 57 años, un señor muy platicador, amable, y él la verdad había sido internado ahí por supuestos arranques de ira que, a descripción de la familia, eran incontrolables cuando vivía en casa con ellos, totalmente lo contrario a como había sido siempre en el hospital, solo que ya saben. Y el otro paciente de nombre José era un hombre de unos 32 años, una persona muy seria quien había sido internada por haber atentado contra su propia vida en más de una ocasión. Y por más que yo me inclinara por este paciente con tendencias a perder la vida y tomar esa horrible coincidencia que acababa de pasar como nos sucedió con Fernanda, pasados unos 4 días, el señor José, el de 57 años, se nos fue durante la madrugada. Fue algo muy imprevisto, porque al parecer fue un paro cardíaco lo que se lo terminó llevando, y a juzgar por las medicinas que él tomaba no parecía tener problemas del corazón, por lo que claro que esto era muy raro, y más aún porque se había cumplido por segunda ocasión esa muy desafortunada coincidencia. Después de todo esto, la paciente sí siguió haciendo sus tumbas por una semana más, sin nombre aún. Y me acuerdo que un día antes de que su familia la recogiera, porque era un muy breve lapso de tiempo el que iba a cumplir ahí internada, no sé por qué,
Evidentemente las cosas ahora se manejan mucho mejor que antes en ese aspecto, pero bueno, un día antes de irse, vino a despedirse de mí, muy feliz porque me dijo que ya se iba. Me abrazó y me dijo que cuidara a los demás pacientes como lo había hecho con ella, porque la señora que ya la había despertado 2 veces en las ocasiones que me contó, cuando creo que está de más decir que por las noches ningún paciente podía andar afuera de sus habitaciones. Dijo que esa señora seguía caminando por afuera de su cuarto. Ella la vio pasar la noche anterior, pero no la despertó como en las ocasiones anteriores, sino solamente coincidió con que ella estaba despierta y la vio pasando. Y luego dice que se detuvo asomándose hacia adentro. Y según esta paciente, no tardaba en volver a preguntar no solo por el nombre de una persona, sino por varias. Al día siguiente se fue y ya no supimos nada de ella. Espero haya estado muy bien. Pero pasados solo unos días, fue cuando tuvimos un brote muy fuerte de tuberculosis. Así que imagínense cómo se nos puso el hospital y cuántas personas lamentablemente se nos fueron. Imaginen el miedo que sentía al pensar que esa paciente de nueva cuenta no se había equivocado. Conforme pasó mi tiempo trabajando ahí, nunca más volví a escuchar nada sobre lo que decía esa paciente, de esa señora que veía caminando en las noches. Así que, al menos para mí, se quedó como todo un misterio. ¿Qué piensa de este relato? Muy interesante, ¿no? El tema de las enfermedades mentales, los trastornos, son un tema muy fascinante a la hora de estudiar. En lo personal, claro. De todas formas, por más que nos apasione todo esto, se busca que en algún punto se pueda controlar, que nadie más padezca de esto porque es duro, de verdad. Y pensar en esto, en lo duro que es, nos lleva al segundo relato de esta noche. El primero de muchos de nuestra nueva sección, como así también su propia lista de reproducción que iremos construyendo, de los relatos desclasificados del canal. Navid Saldaña, desde México, no especificó el estado, sépanos comprender. Y para este relato, pedimos sin discreción, por favor. Se cuenta sobre algo fuerte, y para quienes sean de estómago débil, por favor, pasen de esta experiencia, que puede perturbar esa parte que aún conservamos sana. Y Navid nos cuenta esto. Buenas noches, querida audiencia del mausoleo. Quisiera compartirles esta noche un relato que me tocó vivir, atender, limpiar de todo. Cuando yo cumplía mi segundo año en un hospital psiquiátrico, no privado, sino del gobierno, en un estado de México que sí me gustaría omitir su nombre, porque fácilmente lo van a ubicar. Discúlpenme, pero también es parte de mi ética. Dentro de lo que cabe en mi trabajo siempre fue todo muy regular. Veíamos casos tan distintos cada que alguien nuevo se internaba, hacíamos todo lo que podíamos con lo poco o mucho que nos brindara el gobierno. Y esto les hablo que fue por el año del 2001-2002. Al menos en México para esos años íbamos pésimo en temas de salud mental, así que poco podíamos hacer por pacientes que de verdad necesitaran mucha atención. Que no fueran terapias con electroshock, baños de agua helada en el patio, que afortunadamente ya se estaban eliminando en mi hospital. Pero sí me tocó verlo muchas veces. Por aquellos años nos llegó una paciente, una señora delgada, un poquito pálida, de unos 40 y tantos años, diagnosticada entre alguno de los trastornos, lo principal que me trajo a este relato, con el de pica. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente y sin tecnicismos es que la persona tiene que estar comiendo todo el tiempo, incluso cuando ya terminó su platillo fuerte. Es un trastorno algo pesado si se descuida, como el de esta paciente, de conducta meramente alimentaria, pero no se alimentan de comida tal cual. Si aún no les queda claro, lo que les voy a contar tal vez los ilustre. Desde el primer día que la paciente llegó, el cuidado claro que iba orientado no solo hacia los medicamentos, la terapia cuando le tocara y los cuidados habituales, sino con todas las cosas que comía, que no se anduviera guardando comida de algún otro plato para más al rato y cosas así. Pero fue en los primeros días que estuvo internada que
Noté entre las revisiones que le hacía creando apenas una rutina con ella, y esto porque en esa ocasión vi que mientras se levantaba de su cama cuando la fui a despertar, parecía que algo le molestaba en la boca. Y vi que entre los dientes, cuando le pedí que abriera la boca para revisarla, tenía pedacitos de madera. Esto era en la mañana, aún no salíamos a almorzar. Esta paciente, la verdad es que siempre fue muy sincera. Y sí le pregunté que qué estaba mordiendo o qué se había comido porque no tenía sentido. Y me dijo que en la noche le había dado mucha hambre y tomó uno de los pedacitos del marco de la ventana que había encontrado suelto. Y tal cual, no solo lo masticaba, mordía, sino que en verdad este trastorno te lleva a comer. Y le pregunté de todas formas sin asumir si lo había hecho o no, si se había comido eso. Me respondió que sí, como con vergüenza, y me señaló la parte donde lo había encontrado. Al marco de la ventana le faltaba un trozo de madera que al parecer lo había rascado hasta zafarlo por completo, y sería de unos 6 u 8 centímetros. Todo eso, dijo que se lo había comido. Creo que está de más explicarles todo el riesgo que esto representa, no solo para esta paciente al momento de comerlo, sino que, bueno, 1000 cosas que se puedan imaginar. Por lo que debíamos estar más al pendiente de ellas. De todas formas, esto nos ayudaba mucho a ir orientando el tratamiento. La cambiamos a una habitación donde no había marco de la ventana, al menos de madera. Las puertas eran de un tipo de aluminio, entonces no había probabilidades. Las bases de la cama también, del mismo material. Así pasó una semana. Esta paciente recibía su tratamiento, hacíamos los chequeos de rutina por las mañanas. Tuve la oportunidad, al menos yo que no lo había hecho, de conocer a la familia de esta paciente. Sus hermanos, al parecer, quienes solo llegaron a dejar ropa, los pagos, porque eran de esos familiares de los pacientes que de plano lo que buscan es deshacerse de sus familiares por no querer ayudarlos, para no cargar con esa responsabilidad. Desde que llegaron decían que tenían prisa y que no sé qué, por lo que no pudimos tener algún tipo de sesión con ellos para recabar información, saber cuáles eran los riesgos que había tenido en casa, qué tipo de cosas comía, porque algo me decía que esto de comer cosas que no fueran algo con valor nutrimental como la madera no era algo que ella comenzara a hacer aquí en el hospital. Ellos, un hombre y una mujer, solo se iban diciendo que sí, que la atendieran, que para eso la habían traído, que ya les había arruinado muchos muebles de la casa y no sé qué. Y con esa información nos tocaba trabajar, arriesgándonos, cuidándola y demás. Una de tantos pacientes que debíamos supervisar al día. Durante esa semana, mis chequeos durante cada mañana me llevaron un martes, me acuerdo perfectamente, a darme cuenta que, igual entre los dientes, tenía pedacitos de como polvo blanco pegado a las muelas, como si fuera seco, pero por lo húmeda que siempre es la boca, ahora parecía estar muy pegada. Claro que le pregunté, ¿ahora qué comiste? Y ella de manera apenada me respondía ahora que nada, que era de la cena de la noche anterior, pero claro que la comida para nada se ve como si fuera algún material extraño. Por lo que supuse que no me iba a decir en esta ocasión. No sé por qué, si antes siempre me decía la verdad para todo. Por lo que la dejé salir de su habitación para que comenzara su día mientras yo me ponía a buscar. Como les había dicho, en sus habitaciones no había muchas cosas, para eliminar riesgos, claro, por lo que iba buscando de arriba a abajo, en la cama, entre la almohada, el colchón, y casi por casualidad, vi que detrás de un pequeño buró de madera al lado de su cama estaba la pared como si la hubieran rascado, pero fuerte, como si lo hubieran hecho con un tenedor. Tenía restos de lo que parecía ser yeso, pintura en el piso, hundido. Era claro que había comido directamente de ahí, de la pared. Al parecer llevaba ya unos días haciendo esto porque ya era un hundimiento en la construcción algo grande. Y claro, debíamos hacerle chequeos, que no se fuera a lastimar por andar comiendo primero madera y ahora de la pared. ¿Y saben qué? Aún así, dentro de este trastorno, todo esto era esperable. Se los pueden asegurar sus conocidos psicólogos, psiquiatras, pero esta paciente, déjenme que les siga contando.
Conforme pasaron las semanas, nos fue cada vez más difícil poder dejarla con toda confianza por las noches, que era cuando usualmente comía todo esto. Nos seguía pasando a encontrar pedazos de pared rotos, despegados, la pintura de la misma pared. Del buró que tenía ya le había arrancado un pedacito pequeño de madera, aún no tan grande, pero ya había comenzado. Y me acuerdo muy bien que cuando cumplió 1 mes y medio internada, la familia ya no iba. Enviaban el dinero y se acabó, no les importaba. Llegué con ella, pero durante la tarde para darle sus medicamentos, y yo siempre me aseguraba que se los tomaran cada paciente, aunque no tuviera problema con que los ingirieran, siempre les pedía que abrieran la boca luego de tomarlas y listo. Y con ella, me acuerdo que le pedí lo mismo luego de darle sus pastillas y cuando abrió la boca me llegó un olor, pero a podrido, a coladera, como animal muerto. No era que oliera lejos, no, me llegó muy fuerte el olor. Me tapé la nariz, no pude evitarlo y la aparté un poquito de los demás para hablar con ella sobre que ahora qué se había comido. De verdad olía muy mal. Ahora la paciente, a diferencia de las ocasiones anteriores que se veía avergonzada de haber comido lo que fuera, se reía mientras se tapaba la boca. Yo insistía en que me dijera que había comido mientras le decía a una enfermera que se la llevara a revisar. La puse al corriente de lo que debía revisar en ella y de nuevo me quedé en su habitación buscando a ver ahora con qué había salido. Busqué donde siempre, detrás del buró, pero no me tardé en nada, porque cuando me acerqué a su cama me llegó un olor más o menos igual al que ella despedía de la boca cuando la vi. Entre su cama y la pared tenía escondida una trampa para ratas, una de esas que la base es de madera con un fierrito que se activa y los atrapa cuando pisan donde se les haya dejado la comida. Y no les estoy mintiendo, en esa trampa solo quedaba una patita de rata, pegada a la trampa, no sé si con saliva o qué sé yo, porque todo estaba pegajoso. Sí me dio mucha cosa, para serle sincera, casi la aviento, pero no me lo podía creer. Para empezar, ¿de dónde había agarrado esas trampas? Sí, las teníamos en el hospital, pero en zonas donde los pacientes no podían entrar sin que los viéramos. Cuando llegué con ella y con la enfermera, hablamos a solas las dos, la enfermera y yo. La paciente estaba recostada sin escucharnos dentro de la enfermería. Y la enfermera, una señora muy atenta con cada paciente y a quien recuerdo con mucho cariño, me pidió hablar, muy seria. Me dijo que la revisó bien y todo, y lo que temíamos. Sí, era cierto. La paciente se había comido a una rata completa. Ella se lo contó. Trató de esconder lo que sobró, que era la trampita, pero yo la había encontrado. Fuera de eso, todo lo había ingerido. Pero es que eso no era todo, no era la primera vez que lo hacía, estando ya internada. ¿Y saben qué? Ratas. No era lo único que se había comido. La enfermera me contó que la paciente le platicó que ella todas las noches comía el yeso de la pared, la madera, masticaba lo que alcanzaba a rascar de la pintura de los rincones. Siempre comía algo porque con eso se quitaba el resto de estos animalitos de los dientes, de entre las muelas. Disimulaba el olor cuando podía, ya desde hace varias semanas. Lo más fácil para ella era encontrar a los ratones ya en sus trampas, que de hecho, a ella tampoco le dijo cómo conseguía esas trampas, sino que, como en el hospital, pues, condiciones del gobierno en aquel entonces. Imagínense, una barda para separar la calle y listo. Y de repente entraban inevitablemente gatos al patio. Y sí, esta paciente no sé cómo le hacía para agarrarlos sin que nadie se diera cuenta, los escondía durante el día, nadie escuchaba ni siquiera que los animalitos hicieran algún ruido. Y es que hacía lo mismo que con los ratones, ya se imaginarán. De hecho, ese día que le revisó la boca a la enfermera, dice que los pelitos que tenía entre los dientes, en las muelas, no solo eran de ratón. Disculpen si no soy tan gráfica al momento de contarlos. Imagino que la plataforma tiene sus reglas, pero me comunico como puedo en base a eso. Solo que lo que sobraba de los gatos, los escondía, los enterraba en el patio, abajo de la tierra de alguna maceta, los tapaba con yeso que también arrancaba.
y le decía a la enfermera que no, que ella no podía dejar de comerlos por más que quisiera. En ocasiones incluso dejaba a los ratones cerca de las bardas de donde ella veía a los gatos, para usarlos de señuelo y ahí los atrapaba. Esto lo menciono en esta parte porque a nosotros no nos había comentado esto, a su psicóloga, a mí, pero sí a la enfermera, que cuando los veía, los pensaba, no podía detenerse y los agarraba rápido para que nadie se los quitara porque, según ella, eran lo más rico a la hora de comer que cualquier otra cosa. Nunca supimos cómo es que nunca dejaba evidencia, ¿saben? Algún líquido del animal, el característico rojo, al menos el que llevamos los seres vivos, que no podemos mencionar el nombre, reglas de la plataforma. Los pelitos tampoco, los huesos. En verdad no hacía sentido. La enfermera me contó que no le pudo dar un número determinado de cuántas veces hizo esto. Era claro que debíamos hacerle exámenes lo más pronto posible, idear más estrategias para su cuidado, su tratamiento, pero a los pocos días de que se la llevaron a una unidad médica que teníamos aquí a unas calles, nos comentaron que había fallecido. A causa, claro, de haber comido tantas cosas. Los gatos andan en todas partes, comen de todo. Imaginen ahora las ratas, que siempre andan en las coladeras, drenajes y ella se las comía tal cual, como si fuera cualquier cosa. Nos quedamos con muchas dudas sobre cómo le hacía para esconder todo, no dejar ningún rastro. Al menos yo ya no me limitaba a pensar que en serio lo que no podía enterrar, lo ingería. Todo para que no la fueran a descubrir. Y así es como cerramos su expediente. Este relato, la persona que nos lo contó, nos comenta que así tal cual terminó el caso con esa paciente. No se pudo saber nada más de ella, la familia no se pudo volver a contactar, muchos exámenes se quedaron como confidenciales, un montón de cosas que en su momento no ofrecieron beneficio para el estudio del trastorno antes mencionado. Y así como estas experiencias, nos han compartido un montón a través del correo electrónico, las cuales les iremos contando más adelante, por supuesto, en los desclasificados del mausoleo. Sepan que esto lo relatamos con todo el respeto, no se mencionan los nombres de quienes lo vivieron y, sobre todo, son reales. Damas y caballeros, recuerden activar la campanita de notificaciones en la opción de Todas, para que les llegue siempre la notificación cuando subamos un nuevo video. Solo el 24% de los que estamos suscritos a este canal la tenemos activada. Por ello puede ser que nos comenten que a veces no les avisa cuando contamos un nuevo relato. Aparte nos apoyarían un montón. De antemano, gracias. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.